Venus es uno de los planetas más únicos del sistema solar. A pesar de que en tamaño es casi indistinguible de la Tierra, tiene una atmósfera extremadamente densa y la superficie es caliente como el infierno. En sus nubes ocurren lluvias de ácido, que se evaporan a una altura de un par de kilómetros, y la superficie está cubierta con una sustancia líquida supercrítica de dióxido de carbono. Hola, con ustedes la era de la desconfianza. Ya hemos hablado de muchas peculiaridades de Venus, pero hemos pasado por alto una de sus principales características: su rotación inversa alrededor de su propio eje. Ahora dedicaremos todo el video a este fenómeno, y al mismo tiempo descubriremos cómo hay tanto dióxido de carbono y azufre en su atmósfera, y por qué su superficie está cubierta de lava y muchas otras cosas interesantes. Como siempre, nos alejaremos de la versión oficial, utilizando las leyes y reglas físicas conocidas de nuestro universo. Primero, necesitamos entender por qué la rotación inversa causa confusión en primer lugar. Y para hacerlo, necesitamos entender por qué los planetas giran alrededor de su eje en primer lugar y cómo llegaron a hacerlo. Todo comenzó hace muchos años, millones de años, posiblemente miles de millones. Entre los espacios infinitos del universo, en el borde de nuestra galaxia, nada presagiaba el desastre. El espacio fluctuaba pacíficamente, generando partículas virtuales de la nada. Estas partículas se comportaban de manera impredecible y surgían aquí y allá en pares, y habiendo jugado con su propio spin, desaparecían de nuevo en la nada exactamente de la misma manera. Quizás por esta razón, o tal vez por alguna otra desconocida, el gas interestelar perdió su uniformidad, como resultado de lo cual sus áreas más densas y gruesas comenzaron a atraer a las moléculas solitarias restantes. Ya sea largo o corto, el agrupamiento de moléculas se volvía cada vez más masivo. Y ya tiene su propio centro de gravedad y campo gravitacional, aunque todavía es gas. Cada vez más densa y aumentando su campo gravitacional, nuestro objeto atraía cada vez más gas a una velocidad creciente. Y pronto, la velocidad del flujo de materia alcanzó un umbral en el que las moléculas entrantes ya podían pasar de largo. Exactamente como nuestros satélites ahora, o la Estación Espacial Internacional, que gracias a su velocidad no caen a la Tierra, sino que pasan de largo. Apareció una rotación alrededor del centro de masa común. Con la aparición de la rotación, y no sin la ayuda de las fuerzas centrífugas y centrípetas, la nube de gas, cada molécula de la cual buscaba ocupar la órbita más cómoda, gradualmente se aplanaba, adquiriendo la forma de un disco giratorio. Comenzó a formarse un disco protoplanetario de gas y polvo, girando en una sola dirección alrededor de la aún naciente protoestrella. Procesos también ocurrían en el disco mismo de gas y polvo, no solo en dirección, pero también se estaban llevando a cabo procesos en el propio disco de gas y polvo, en el espacio. Y también comenzó a colapsar, es decir, a contraerse en el espacio. Y también comenzó a colapsar, es decir, a contraerse en grandes pedazos de materia, formando planetas. Y lo más desagradable, el exterior del protoplaneta giraba más rápido que el interior. Precisamente este notable hecho dio un impulso rotacional a todos los planetas y en la misma dirección, en contra del movimiento de las agujas del reloj. De esta manera sutil, se formaron las inmutables leyes de movimiento dentro del sistema solar. Y todo estaría bien, pero un par de planetas sin el menor remordimiento violan regularmente estas reglas. Uno de estos planetas es Urano. Pero ahora no nos interesa. Pero la segunda, nuestra favorita, es Venus. Es casi el planeta más cercano al Sol, si no contamos a Mercurio. Y por eso las fuerzas contrarrestantes, la gravedad solar, la diferencia de velocidades entre la interna y la máxima fuerza. Precisamente por este hecho, la rotación retrógrada de Venus suena como la fuerza máxima. Precisamente por este hecho, la rotación retrógrada de Venus suena como una burla al sentido común.
como si alguien hubiera puesto a propósito el escenario más imposible justo frente a nosotros. Así que tenemos, primero, las leyes de rotación del sistema solar. Es un hecho. Segundo, el hecho y la física y en general los científicos sobre este tema. Una de las físicas y en general los científicos sobre este tema. Una de las primeras teorías fue expresada en 1956 y sugería que durante el período temprano de desarrollo de Venus, un gran asteroide se incrustó en ella. Y la fuerza del impacto fue tan grande que hizo que el planeta comenzara a girar en la dirección opuesta. Sin embargo, la teoría no pasó la prueba de los cálculos. Las matemáticas mostraron que un impacto de tal magnitud simplemente debería haber destrozado el planeta. Así que se abandonó esta teoría. Simplemente se volcó, pero no pudieron explicar un proceso similar cómo sucedió. Aunque algunos insisten en la gravedad solar, sus fuerzas de marea, pero el mecanismo del proceso aún es desconocido. Otra teoría sostiene que fue la propia atmósfera de Venus la que la hizo girar en la dirección opuesta. Hay algunas otras teorías, pero todas sufren del mismo defecto. No se pueden modelar. Sin embargo, las versiones ya mencionadas estaban lo más cerca posible de la solución. Intentemos modelar y entender qué salió mal con los académicos. Entonces, la primera versión, impacto de meteorito. Para la modelación, primero utilizaremos un programa ya conocido del Imperial College de Londres para calcular las consecuencias del impacto de un meteorito con la Tierra. Sí, desafortunadamente, no podemos elegir otro planeta aquí, pero en realidad no nos importa. La Tierra y el asteroide serán comparables en tamaño y dirección de movimiento. No hay tiempo para perder. El asteroide será comparable en tamaño y dirección de movimiento. No vamos a escatimar, así que tomaremos un pedazo de 500 kilómetros de diámetro, le daremos una velocidad increíble de 70 kilómetros por segundo y lo enviaremos a la Tierra en un ángulo de 10 grados. Entre las consecuencias que nos interesan está un pequeño cambio en la velocidad de rotación de la Tierra, aproximadamente 17 minutos, pero el resto es alguna tontería. La órbita no se mueve y la inclinación del eje también permanece en su lugar. Es decir, en respuesta a un golpe tan poderoso, las consecuencias en nuestro caso son más que inexistentes. Aumentemos el tamaño del proyectil y golpeemos la Tierra con la Luna. Aquí el efecto es un poco más fuerte. La duración del día cambiará notablemente. Y con eso, el 22% del planeta se volverá líquido. Esto es serio. Sin embargo, la órbita y el eje no se mueven. Aunque no, el eje se ha movido, pero solo medio grado. Pero necesitamos no medio grado, sino 177 grados. Es decir, casi 350 veces más. Por lo tanto, antes de pasar a otra simulación, hagamos la última pregunta. ¿Y qué pasaría si la Tierra chocara con otra Tierra exactamente igual? Sí, la Tierra está completamente destruida y ha formado un nuevo cinturón de asteroides. Por lo tanto, hemos visto claramente a través de cálculos matemáticos que el cambio de eje mediante el impacto de un asteroide o cometa de cualquier tamaño, subrayo, de cualquier tamaño, no llevará a nada. Bueno, a menos que el planeta se destruya. Parece que así será, o no conducirá a eso. Bueno, a menos que el planeta se destruya. Parece que así o así, este instrumento tiene un defecto significativo. No se puede indicar la dirección del movimiento del asteroide, desde qué lado y en qué parte golpeará. Por defecto, se toman en cuenta las reglas para el resultado, pero desde entonces han pasado más de 70 años. ¿En serio? ¿Pero desde entonces han pasado más de 70 años? ¿De verdad nada ha cambiado y esta teoría está completamente muerta? Juzgando por el hecho de que intentan no volver a ella, sí. Sin embargo, no nos detendremos aquí e intentaremos modelar la acción una vez más, pero esta vez de manera más clara y utilizando un simulador más moderno y sofisticado. Nuestra tarea es lograr una desviación significativa del eje, por ejemplo, 100 grados sin destruir el planeta mismo. Como sabemos, cualquier cambio puede destruir el planeta.
¿Intentaremos replicar tal impacto en un nuevo planeta sin cambios o destruirá el planeta? Intentaremos replicar tal impacto en un nuevo simulador. Para empezar, tomaremos un meteorito de 20 kilómetros de diámetro y lo lanzaremos contra Venus con todas nuestras fuerzas. Pero antes de eso, para la pureza del experimento, colocaremos el eje de Venus en una posición de 0 grados. Después del impacto directo, el eje se desplazó menos de 0 grados completos y 40 centésimas de grado. No es nada. Con 2000 kilómetros en un choque, produce casi el efecto que necesitamos. Con 2000 kilómetros en un choque, produce casi el efecto que necesitamos. Mira esto. Al colisionar, Venus cambia instantáneamente su eje en 175 grados, es decir, prácticamente exactamente como lo necesitamos. Recuerda, ahora la inclinación de su eje es de 177 grados. Resulta que, después de todo, la colisión con un objeto de 2000 kilómetros de diámetro produce el efecto que necesitamos. Y aún así, el planeta no se destruirá. Y sí y no. Primero, lanzamos el objeto deliberadamente en una trayectoria poco probable en el sistema solar, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, contrario a la dirección de rotación del planeta. En segundo lugar, pusimos en marcha la rotación en la dirección opuesta a una velocidad considerable, una vuelta en 4 días terrestres. Si lanzamos este objeto de acuerdo a las reglas, el impacto no detendrá la rotación del planeta, sino que la acelerará. Aún así, lo recordaremos como opción. De repente puede ser útil. Ahora intentemos hacer el experimento un poco diferente. Hagamos el tamaño del agujero negro 500 kilómetros de diámetro. No 1, sino 20 a la vez. Uno tras otro, como sea. Como puedes ver, el planeta mantuvo su integridad, pero el eje se desplazó hasta 30 grados adicionales y los polos se desplazaron 177 grados. Quedó muy poco. Así que si agregamos otros 50 o 60 impactos de este tipo, es muy probable que el eje del planeta se voltee y comience a girar en la dirección opuesta, manteniendo su integridad. Pero ¿por qué esta opción es mejor que un solo impacto con un megameteorito? Bueno, en primer lugar, en este escenario, el giro en la dirección opuesta tomaría casi 2 meses por una sola rotación. Esto está mucho más cerca de la realidad que un solo golpe. En segundo lugar, se garantiza que el planeta mantendrá su estado, su integridad, aunque también en tercer lugar, en forma derretida. En cuarto lugar, la imagen en sí es completa, aunque también en tercer lugar, en forma derretida. En cuarto lugar, la imagen en sí muestra las huellas de la caída de objetos grandes en la masa fundida. Es decir, si el impacto hubiera sido único, el planeta simplemente se habría derretido, y luego se habría solidificado con una superficie perfectamente lisa. A menos que se hubiera desgarrado, se forman precisamente cuando grandes objetos caen en una masa semilíquida derretida. Y precisamente esta imagen es la que observamos cuando cae en una masa derretida. Y precisamente esta imagen es la que observamos durante la simulación con 20 asteroides. Además, la multitud de pequeños impactos de asteroides añaden tanta energía al planeta que toda su superficie se calienta casi hasta 2000 grados. Por sí mismo, todo lo que está en la superficie se quema en este proceso, generando enormes cantidades de dióxido de carbono. Los impactos de fuerza titánica expulsan más allá de los límites del planeta también grandes cantidades de azufre,
No solo a través de los volcanes, el azufre también terminó allí. Ahora, de hecho, simplemente no puede volver a la superficie. Los compuestos de azufre simplemente se evaporan de nuevo en la atmósfera, sin llegar a la superficie a unos pocos kilómetros. Ahora el planeta se está secando. Las simulaciones muestran que solo le quedan alrededor de 600 a 700 años hasta que se enfríe por completo. Y eso es en caso de que no hagamos nada para ayudar o interferir en el proceso. Por ejemplo, aumentar el albedo, es decir, la reflexión solo en un 5 a 6%, aumentaría significativamente la velocidad de enfriamiento. Además, la presencia de azufre en la atmósfera es muy significativa en este caso. Gracias a él, en Venus ahora el albedo es casi del 80, es decir, el 80% de la radiación solar se refleja. Sobre flujos de sustancias reflectantes desconocidas en la atmósfera. ¿Alguien realmente sabe sobre el flujo de sustancias reflectantes desconocidas en la atmósfera? ¿Realmente alguien está interfiriendo? Además, se puede suponer que después de algún tiempo, cientos, tal vez miles de años, la rotación de Venus en la dirección correcta también se restaurará, como la rotación lunar. Además, la reciente colisión explica el paradoja de un planeta joven. Recuerdo que debido a la superficie extremadamente caliente, muchos astrofísicos consideran a Venus un planeta joven. Después de todo, en su opinión, así es como deberían haberse visto los planetas del sistema solar en el amanecer de su formación. Sin embargo, por alguna razón, a nadie le molesta el hecho de que, si el sistema solar tuviera ahora 4.000 millones de años, ya sería su nombre completamente formado de 40 años, pero de repente comenzaste a crecer una tercera pierna, y además una pierna femenina. Las imágenes de radiolocalización confirman el bombardeo activo de asteroides en el planeta. Está literalmente cubierta de marcas de impacto de cuerpos celestes. Pero si esto es cierto, y Venus recientemente sufrió tal bombardeo orbital, entonces surgen otras preguntas. Por ejemplo, ¿debería haber referencias históricas sobre este hecho? Bueno, adelante. 1645. 1646 años. El astrónomo de Nápoles, Francesco Fontana, observando a Venus a través del telescopio, también observa varios de sus satélites. Dos momentos muy curiosos en sus observaciones. En primer lugar, descubre los satélites de Venus que se mueven en una trayectoria no estándar, en una órbita polar. En segundo lugar, los satélites no solo acompañan a Venus, literalmente se deslizan sobre su superficie de sur a norte, de un polo a otro. Además, el tamaño de estos satélites, a juzgar por los dibujos de la fuente, es de aproximadamente 1.500 a 2.000 kilómetros de diámetro. Además, afirma que Venus emite numerosos rayos y que el satélite es ligeramente rojizo. Sin embargo, otros astrónomos no pudieron confirmar su observación, por lo que nadie le creyó. En particular, el director del Observatorio de Venecia señaló que los rayos de luz que Fontana observó alrededor de Venus son extremadamente sospechosos. Además, sin estos rayos, Fontana no podía ver el satélite y probablemente tenía una óptica deficiente y estaba observando algún fenómeno atmosférico. Sin embargo, si todavía creemos en el astrónomo y asumimos que algún objeto grande se estaba deslizando sobre la superficie de Venus, entonces, por supuesto, se estaba calentando a sí mismo y a la superficie hasta el estado de magma. De ahí su color rojizo. Y los rayos misteriosos son emisiones de roca fundida al espacio cercano a medida que el objeto se mueve. Y por sí mismo, tal movimiento no podría continuar por mucho tiempo. El objeto inevitablemente y muy rápidamente se habría fusionado con el planeta. Por lo tanto, para el momento de la publicación de la noticia, otros astrónomos ya no lo habían visto. Y aunque esto parece muy fantasioso, solo 30 años después, en 1672 y luego en 1686, otro astrónomo mucho más respetado y famoso, Giovanni Cassini, observó fenómenos similares. En la descripción, dice que el tamaño del objeto era 1/4 del diámetro de Venus y que él mismo estaba a una distancia de 3/4 de su diámetro. Traduciendo esto a un lenguaje normal,
El satélite tenía un diámetro de alrededor de 3.000 kilómetros y estaba a solo 9.000 kilómetros de distancia de ella. En otras palabras, estaba completamente dentro del llamado límite de Roche, donde todos los objetos se desgarran por las fuerzas de marea en pedazos y caen a la superficie. Es decir, era otro objeto, pero que apareció cerca de Venus hace poco tiempo, y su vida se medirá en meses, si no en días. Ya son dos objetos enormes que han caído en el campo gravitatorio de Venus literalmente en 30 años. Y ambos garantizadamente cayeron en Venus, calentando su superficie a la temperatura más alta. Pero las observaciones no terminan aquí. Después de otros 60 años, en 1740, un astrónomo británico y famoso fabricante de telescopios publicó en la revista Tratados Filosóficos de la Sociedad Real de Londres sobre cómo observó un satélite de Venus, que inicialmente tomó por una estrella. Las dimensiones de este satélite eran de aproximadamente 4.000 kilómetros de diámetro. Sin embargo, muy pronto comenzó a negar todo e incluso quiso retractarse de sus observaciones. A pesar de los esfuerzos, la noticia se difundió mundialmente y fue imposible mantener el descubrimiento en secreto. Aún 19 años después, en 1759, Andreas Meyer observó durante una hora una esfera a una distancia de aproximadamente 6.000 kilómetros junto a Venus. El tamaño de la esfera era de aproximadamente 2.000 kilómetros de diámetro. Sin embargo, Meyer registró en su diario lo siguiente con mucho cuidado. Las observaciones futuras mostrarán si esto fue una pequeña esfera de ilusión óptica o un satélite. Por lo tanto, este es ya el cuarto objeto que ha entrado en la zona límite de Roche de Venus. Por sí mismo, tampoco pudo sobrevivir mucho tiempo. También vemos que para ese tiempo, la presencia de satélites alrededor de Venus se había convertido, al parecer, en un tema tabú, ya que un astrónomo profesional, que había observado el objeto continuamente durante una hora, aún permitió que esto pudiera ser una ilusión. ¿Fue esto una persecución de los hechos o simplemente precaución en el primer año? De inmediato, dos astrónomos conocidos, Louis Lagrange y Jacques Montaigne, volvieron a ver otro satélite de Venus. Jacques Montaigne observó este objeto durante toda una semana, desde el 3 hasta el 11 de mayo de 1761, e hizo dibujos de los cuales se puede ver que este satélite tiene un tamaño de alrededor de 2 a 3.000 kilómetros de diámetro y se mueve en una órbita elíptica extendida que además es polar. La distancia mínima a Venus en este momento era de alrededor de 25 a 30.000 kilómetros. Además del paso de Venus, cerca de un asteroide. Al mismo tiempo, se tomó una medida sobre Venus que pasaba cerca de un asteroide. Al mismo tiempo, se hizo un intento para calcular los parámetros de la órbita del satélite. Los primeros cálculos dieron un periodo de rotación de 9 días y 7 horas. Pero el siguiente cálculo mostró un periodo diferente de 11 días. Es decir, la órbita era además inestable. Después de esto, el objeto también tenía una órbita inestable, y después de un par de rotaciones, el satélite todavía tenía una órbita inestable. Y después de un par de rotaciones, el satélite aún salió de los límites de la influencia de Venus y se separó de ella. ¿Dónde está ahora es un misterio? Es posible que se haya unido al grupo de asteroides de la clase Apolo, que orbitan cerca del Sol. O quizás se fragmentó completamente. Medio siglo después, en el año 1884, Friedrich Arc ya había visto un nuevo satélite. Sin embargo, para finales de siglo, Friedrich Arc había mostrado interés. Sin embargo, para finales de siglo, el interés se volvió difícil, tal vez incluso debido a que uno tras otro, varios astrónomos conocidos de la época, por ejemplo, Hale, afirmaban con insistencia, y los diagramas que explicaban la aparición de este fenómeno. Actualmente existen muchos diagramas que explican la aparición de este fenómeno. En este momento, existen muchas versiones, desde la ilusión óptica hasta la destrucción de un satélite en el siglo o incluso otro planeta más cercano al Sol que Mercurio. Sin embargo,
Lo más interesante comenzó durante los vuelos espaciales a Venus. Ninguna nave espacial moderna ha encontrado ni insinuado la existencia de un satélite. Sin embargo, se realizó un escaneo exhaustivo de la superficie de Venus, gracias a lo cual obtuvimos una imagen bastante detallada de ella. Pudimos ver cráteres, plumas y ríos de lava. Pero lo más interesante son los misteriosos polos, huellas, como si fueran arrastradas por algún cuerpo masivo que atraviesa todo el planeta de un polo a otro. Tal rastro podría haber sido dejado por uno de los satélites fijado por Francisco Fontana o Giacomo Montanem. Ellos tenían esas trayectorias. De esta manera, la fantástica teoría del bombardeo orbital de Venus desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX adquiere una descripción realista. Pero hay un punto muy delicado y débil en esta teoría. El asunto es que la colisión de planetas es un evento extremadamente raro, único, que ocurre una vez cada 1.000.000 o quizás 100 millones de años. Y aceptando nuestra hipótesis, afirmamos que por alguna razón, Venus ha resistido colisiones con al menos una decena de tales objetos en los últimos 200 años más o menos. Y estos son solo los choques que de alguna manera se han documentado. En realidad debería haber habido muchos más y mucho más frecuentes. Quizás sea este punto el que hace que los científicos rechacen tal desarrollo de eventos. Pero ¿qué pasa si te digo que existen mecanismos naturales capaces de provocar tal fenómeno de luz? ¿Y qué pasa si te digo que también están registrados en los documentos? Además, hay evidencia de esto en nuestro sistema solar. Una enorme cantidad de hechos que literalmente gritan sobre esto. Pero sobre esto en uno de los próximos episodios. Continuará. Títulos creados por